Y ahora, en estado de Simón, la opinión de Neri Pinato. Los medios internacionales prácticamente hablan de un solo tema desde el domingo a la noche, cuando ya empezaron a conocerse tendencias irreversibles que configuraban el histórico triunfo del economista outsider Javier Milei, y ya en pocos días sentado en el histórico sillón de Rivadavia en la Casa Rosada, algo que nosotros, apenas se cerraron las urnas en Argentina, ya adelantamos en total primicia para el Uruguay de que Milei iba a ser electo presidente de los argentinos. La estrepitosa derrota de la mafia peronista y kirchnerista, que gobierna hace bastante tiempo la Argentina como si fuera un coto de casa personal, a manos de este hombre que llegó a la política prácticamente no mucho más de 2 años atrás, generó un gran revuelo, por supuesto, fuera de las fronteras argentinas, y ni que hablar en los países vecinos, como el nuestro, seguramente el que más impacto ha generado por la vecindad y por la unidad histórica que tenemos, hasta un nacimiento en común con el país allende el río Uruguay y el río de la Plata. ¿Volverá la Argentina a ser aquella gran potencia de los años 30 con Hipólito Yrigoyen hasta que la agarró el peronismo, como ha prometido el mismo Milei, que en 30 años Argentina volverá a ser uno de los 5 países más potentes del mundo? ¿O reinará el caos, producto de un supuesto programa irrealizable, como lo ha dicho en nuestro país, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti? Acá, eso, por supuesto, solamente el paso del tiempo responderá esta pregunta. Está claro que Milei tendrá en la mafia que acaba de perder las elecciones, porque no pudo estafarla como sí lo había estafado ya en primera vuelta, como sí lo estafaron a Bolsonaro en Brasil. Acá el gran desafío de Milei será cómo enfrentar a esta mafia que, si bien perdió las elecciones, no perdió el poder. Y sigue enquistada y seguirá enquistada en todas las estructuras de poder del Estado, porque el Estado es la estructura desde la cual ellos logran sostener sus prebendas y sus privilegios. La pregunta será cómo hará Milei para enfrentarse a estos grupos prebendarios y cambiar la ecuación básica a favor de la democracia. Lo mismo que pasa en nuestro país, ¿no es así? De tener al pueblo al servicio del Estado, cuando la ecuación básica de la democracia es totalmente lo contrario. El Estado al servicio del pueblo. Pero ¿por qué estos grupos prebendarios, estos grupos privilegiados, estas mafias políticas, sindicales, empresariales, cooptan el Estado? Porque al ser la estructura del país, saben ustedes que un país se compone de territorio, de Estado y de población, es a través de esa estructura que ellos pueden tener todos esos privilegios del poder. Es a través de esa estructura. Y será la gran pelea de Milei. Hay un presidente de un muy pequeño país, el más pequeño de los países latinoamericanos, por lo menos continentales, que es El Salvador, Nayib Bukele, que demostró que sí se puede, que se puede enfrentar a las mafias, de las peores, las mafias asesinas, y se las puede vencer. Para eso hay que tener algo que se llama valentía. Pero claro, de a poco todo el mundo empieza a preguntarse cómo se constituyó Milei en esta realidad actual, que tiene temblando a los izquierdistas de buena parte del mundo, especialmente occidental, y tiritando a las derechas y a los derechistas flojos, que lo único que buscan a través de su militancia política es sostener los intereses de clase económica. Milei, en muy poco tiempo, les decía, ha demostrado 3 cosas
que nadie en esta parte del mundo quería admitir. Que el Estado, que siempre es necesario, tiene que haber todo el Estado que sea necesario, con toda la actividad privada que sea posible, pero que el Estado, cuando es mucho más de lo necesario, termina transformándose en un estorbo para los intereses del ciudadano honrado, y la clase política y sindical, beneficiada por este estado de cosas, termina siendo totalmente improductiva y al revés vive de aquel que produce. El Estado se transforma así en un cáncer que aniquila en todas las naciones el deseo de progresar. Y que los programas y las políticas sociales, esgrimidas con tanta insistencia por todas las clases gobernantes del mundo, porque no hay clase gobernante del mundo que siempre no hable de ese tema, en realidad son mecanismos muy eficientes para robarle el dinero a los más débiles. Y también a los empresarios y trabajadores, que son los verdaderos productores de la riqueza de una nación. Javier Milei, sin dudas de ninguna clase, va a generar mucho odio contra él, mucha bronca, mucha rabia, porque más allá de que uno va a estar, por supuesto, de su lado a la hora de la pelea contra esta mafia, y que eso pueda transformarse en un ejemplo para tantos y tantos políticos valientes que tiene nuestra América Latina, pero que hoy están a la sombra de aquellos otros prebendarios, de aquellos tibios que están solamente para defender los intereses de clase de ellos, de su familia o de sus amigos. Javier Milei, les decía, representa ese estado de cosas, la ilusión de un mundo mejor. Pero él no llegó hasta donde llegó solamente por representar una ilusión. Él llegó porque supo desnudar con su discurso, con su palabra, supo desnudar los perversos mecanismos con los cuales estas mafias se hacen del poder en nuestros países en América Latina. Y supo llamar las cosas por su nombre. Algo cada vez menos común en los políticos de nuestro país, incluido, por supuesto, nuestro Uruguay. Acá tenemos este ejemplo del modo de pensar y de decir de Milei, que muchos lo toman como muy agresivo, Yo me pregunto, ¿qué hay más de agresivo que el robo, que la corrupción, que la joda, que gente que no hace nada y vive del esfuerzo de lo que sí hacen? ¿Hay algo más agresivo que eso? No, lo agresivo es decir que eso es así. Han invertido tanto la ecuación de las cosas verdaderas que han vuelto a la mentira como si fuera una forma de verdad. Yo veo, por ejemplo, aquí en Uruguay, sea o no sea un proyecto de ley que deberá seguramente pulirse para que logre el objetivo de favorecer a los más desprotegidos. Porque hay que ser muy desprotegido de una perspectiva social y especialmente económica para necesitar que te den plata a la cual vos vas a tener que devolver 10 o 15 veces más que el dinero que te prestaron. Eso que se llama usura, hay que decirlo.
Son muy pocos los políticos y hay un solo partido. Ustedes saben que yo no integro. Por lo tanto, no son motivaciones ideológicas o filosóficas o empresariales que me llevan a este análisis. Pero hay un solo partido que se animó a enfrentar el terrible tema de la usura que expolia la economía y que lleva a que muchos compatriotas se suiciden cada año en este país, que son los intereses impagables sobre préstamos de muy poco monto. Yo me pregunto, ¿por qué tan pocos políticos dan una pelea por algo que es justo? ¿Y por qué le buscamos todo tipo de errores jurídicos para estar contra el objetivo, que es lo que importa? ¿O es que acaso piensan que todos somos suficientemente ignorantes para no entender que eso se debe a que hay muchos prebendarios de esos privilegios de estas financieras de los dos lados del mostrador en este país, que naturalmente defienden sus intereses económicos privados a través de la acción pública? Yo no estoy en desacuerdo, porque esto es una democracia y la gente puede elegir. No estoy en desacuerdo con un importante empresario del área que sea, así sea del área financiera, de las financieras, de las prestadoras de dinero, de los bancos, de los estudios jurídicos que forman parte de los bancos. También forman parte del gobierno, como forman parte de este gobierno y como formaron parte ayer de los gobiernos del Frente Amplio. Pero si el pueblo los elige y el pueblo les paga sus salarios, su acción debe ser defender los intereses del pueblo y no los intereses privados que tienen en sus vidas empresariales. Y sin embargo, uno ve que a la gente que lleva adelante, estoy hablando de Cabildo Abierto, de Manini y de gente de otros partidos que se han ido sumando en la búsqueda de las firmas para hacer que la usura, que siempre va a ser usura, siempre en la medida que se cobre más plata de la que se presta, no sea tan inmoral. Uno ve que el resto de todo el sistema político lo único que hacen es ponerle piedras en la rueda para que no avance este proyecto. Y ahí tienen tan solo un ejemplo en nuestro país de lo que pasa a nivel universal en la Argentina y tantos otros países riquísimos de nuestra querida América Latina. Por eso creo que gente como Bukele y probablemente Milei, porque confío en que él va a dar la pelea, serán un ejemplo, una llama que se prende, y esperemos que los pueblos nuestros no la dejen apagar. No es con políticos que vienen a defender sus intereses de clase, no es con políticos tibios, no es con políticos que buscan permanecer y transcurrir en el poder, que el pueblo va a encontrar a aquellos héroes que deberían luchar por sus inalienables derechos sociales, económicos y el futuro de sus hijos. No es con esos políticos. Espero que Milei no le falle a su pueblo y que encuentre siempre, siempre en sus convicciones que su pueblo votó la razón para su pelea y no en las estructuras legales y políticas de su país la excusa para no hacer lo que hay que hacer. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.
vientos del 80, tiempo de no hacer la cuenta para no llorar. Ya no quedaba en la ilusión ni el mínimo rincón para un fracaso más. Ansias de encontrar el modo de salir del lodo y empezar a andar, poder cortarle la raíz a este presente gris, país, país. Aquí, el último rincón del sur, viejo granero de la paz y del trabajo. ¿Qué pasó con la sonrisa de esta tierra? ¿Cómo hicimos para hundirnos tan abajo? Aquí, aquel lugar feliz que Dios me regaló, la suerte de vivir. Ya en el último parcial parece que soñaran con poder partir. Pero toda historia tiene muchas hojas nuevas para comenzar. Todo ese tiempo de aquí en más, ¿que a quién le va a importar que entonces yo esté viejo y viejo? ¿Cuánta culpa pagará la juventud? Qué tristeza hay en el rostro de Jesús. Él espera en la quimera de crecer al que antes de nacer lo cargan con la cruz. Cómo duele la pregunta más tenaz cuando un hombre no la puede contestar. ¿Qué hago con mis sueños, mi derecho de vivir y estas ganas de quedarme aquí?